Bueno, pues yo quiero empezar dando las gracias también. Las gracias primero al Seminario Nietzsche, a Óscar por su organización, a todos los asistentes, pero en particular a Jordi por haberme invitado a hacer esta réplica y por todo lo que he disfrutado, como sin duda habréis hecho vosotros al escucharlo, leyendo este texto y componiendo esta modesta réplica o resonancia a sus palabras. Bueno, es muy breve y yo también la voy a leer para no irme por las ramas. Empiezo por el mismo lugar que Jordi y que Nietzsche, por la caverna. Empiezo en medio de algo, por el medio y no por el principio, pero es que no hay otro modo de empezar. No hay algo así como un principio, un comienzo absoluto, un punto de partida definitivo, fundamento válido, de una vez por siempre. Los tratados del Talmud babilónico arrancan siempre en la segunda página, precisamente para hacer patente esta imposibilidad de empezar por el principio. La imagen de la caverna, al menos en la lectura de Nietzsche, también la hace patente. Con respecto a la alegoría de la caverna, durante mucho tiempo, la historia de la filosofía se ha concentrado y casi ofuscado en el acto de ver o de no ver, en el agente de la visión, en lo poco que ven los que están en la caverna, en lo mal que ven. Sin embargo, Nietzsche nos hace darle una vuelta de tuerca a esto. Lo central no es tanto lo que ven o dejan de ver esos hombres de las cavernas, sino el que no se den cuenta de que están siendo vistos por Platón, por Nietzsche, por el Seminario Nietzsche ahora. Como los jugadores, que más que jugar son jugados, de los que habla Gadamer y que recuerda Jordi, los hombres de las cavernas, más que ver, son vistos, pero no se han dado cuenta. Lo que haría más espabilados a los hombres de las cavernas no es darse cuenta de que hay una salida y caminar fuera de la gruta hacia el sol o el bien, pues toda caverna está siempre dentro de otra caverna, saldrían de la caverna a otra caverna. Lo que les haría más espabilados es percatarse de que están siendo mirados, preguntar, ¿quién anda ahí? Porque lo que hay en la caverna, dentro y fuera, ya tiene nombre, es familiar, no son solo las sombras, sino también el sol. Es más bien esa mirada intrusa, que no pinta nada en la historia, Nietzsche en la caverna de Platón, el propio Platón, el Seminario Nietzsche. Es más bien esta mirada intrusa, que es una presencia extemporánea e intempestiva, por decirlo con Nietzsche, lo que todavía no tiene nombre y por tanto puede forzar a los hombres de las cavernas a pensar, a crear. El modelo de la gente de la visión funciona con una concepción de la verdad como adecuación. Veo algo, lo reconozco y le asigno el nombre que le corresponde, ya sean sombras o soles. Por el contrario, el modelo del sujeto, no de la visión, sino sujeto a la visión, el modelo del paciente de la visión, del pathos en sentido pasivo, pero también pasional, este modelo, digo, pone en juego una verdad que no puede ser sino creada. Es pasivo porque es sujeto de una violencia, la violencia de una mirada que me mira y que yo no he elegido que me mire, como si elijo a dónde mirar. Si algo no me gusta, simplemente cierro los ojos. Pero si me miran, por mucho que cierre los ojos y por mucho que los niños quieran jugar al escondite, esconderse, tapándose los ojos, por mucho que yo cierre los ojos, no van a dejar de mirarme, no van a dejar de verme. Y es pasional porque me compromete por completo, compromete nuestro cuerpo. No hay nombres para Platón, Nietzsche o el Seminario Nietzsche en la alegoría de la caverna, porque no son personajes de esa historia. Es por eso que su mirada, su presencia en forma de ausencia, como ese principio inexistente del que hablábamos al principio, esa mirada es lo que convoca a una verdad que solo puede ser creación. Si, como nos recuerda Jordi, la verdad no se mide en términos de adecuación, sino de incorporación, los hombres de las cavernas dejan de ser fantasmas, los fantasmas de una historieta, y se hacen cuerpo cuando comienzan a preguntarse por esa presencia extraña de quien los mira. Caos. Lo que pone de manifiesto esa mirada que desbarata todo el chiringuito de la caverna, como si el apuntador entrase de pronto en escena sin venir a cuento, lo que pone de manifiesto esta mirada es, como subraya Nietzsche en el parágrafo 109, que el mundo no es un ser viviente ni una máquina, sino caos. El mundo es caos. El carácter total, cito, del mundo por toda la eternidad es caos, ausencia de orden, articulación, forma, belleza, sabiduría. En el parágrafo 240 dice Nietzsche, yo no me construiría ninguna casa. Ahora bien, si tuviera que construirla, lo haría como algunos romanos, justo en el mar, o adentrándose en el mar, según traducciones.
Ya me gustaría a mí compartir algunos secretos con esa bella monstruosidad. Así cada mañana, digo yo, no Nietzsche, al despertarse, la imagen del mar infinito, el océano ancho y borrascoso como metáfora filosófica de lo inaprehensible e incognoscible, esa imagen a Nietzsche todas las mañanas le haría imposible olvidar la constitución caótica del mundo. El mundo es caos, pero sin embargo no lo vemos. Por eso Nietzsche quiere que el mar se lo recuerde. Lo vemos ordenado, las cosas a las que miramos y que nos rodean tienen todas una etiqueta, un nombre, mesa, vaso, botella. Y si no lo tienen, rápidamente corremos a ponérselo. Les prestamos el nombre de otra cosa contigua o parecida. La vida se protege del caos, o al menos lo intenta, pero a veces fracasa estrepitosamente, como cuando Platón entra en escena fuera de guión y se nos queda mirando. Y en ese momento, el caos se hace patente. De vez en cuando os caéis de una escalera, dice Nietzsche, en el parágrafo 154. ¿Y nosotros qué hacemos? Respondemos con arte, con ciencia, con filosofía. Creamos para protegernos del caos. La ciencia, el conocimiento, es esa operación que aspira a protegernos del caos. El problema es que no es una operación exacta y siempre deja un resto, un fleco, o varios más bien. Y ese resto se nos queda mirando. Por mucho que intentemos obviarlo, por mucho que intentemos cerrar los ojos a él y pretender que nuestra creación es perfecta, sabemos que nos sigue mirando, acusador, señalándonos porque hemos fracasado. Si lo barremos debajo de la alfombra, aunque no lo veamos, sabemos que sigue estando ahí, que desde ahí nos mira. Hacemos trampas para intentar ocultar ese resto que nos mira. Sidney Brenner, Premio Nobel de Fisiología en 2002, afirma que con la secuencia del genoma humano y un ordenador suficientemente potente, él sería capaz de calcular por entero al organismo. Por entero, sin restos, el organismo. Nietzsche llama errores a esas trampas que hacemos para ocultar el resto. Y apunta que el conocimiento tiene su origen en el error, en el parágrafo 110. No solo tiene su origen en el error, sino que persevera en él, y lo hace por una razón, porque el error es útil, no en el sentido de que nos engrandece, algo que sí había de hacer una ciencia jovial, como recuerda Jordi, sino en el sentido de que nos conserva, es útil porque conserva nuestra especie, nos preserva, nos ayuda a sobrevivir. Nietzsche da algún ejemplo de estos errores. La creencia de que existen cosas duraderas, de que existen cosas iguales, de que existen cosas, de que nuestro creer es libre. La lógica, afirma Nietzsche en el parágrafo 111, procede de lo ilógico. Es ilógico que consideremos como igual lo que solo es semejante. Es ilógico que consideremos como lo mismo aquello que es diferente. Todos estos errores son las señales, dice Nietzsche, de ojos débiles, en el parágrafo 228. El mero ver semejanzas y las simples igualaciones son las señales de ojos débiles, dice Nietzsche. Ojos que no quieren admitir que son mirados. Y mirados precisamente por lo que no cuadra en sus afirmaciones y cálculos, por lo que los hace erróneos. Pero es que no sobreviviríamos sin presuponer esa igualdad. Nos caemos de la escalera, dice Nietzsche, pero no nos rompemos las piernas gracias a que seguimos agarrados al error. Si todas las mañanas tuviésemos que considerar a quienes nos rodean y a lo que nos rodea como absolutos desconocidos, como absolutamente diferentes, aquellos de los que nos despedimos el día anterior, no duraríamos demasiado. Como dice Nietzsche en el parágrafo 111, la tendencia escéptica es un gran peligro para la vida. Aunque de hecho sean absolutamente diferentes, necesitamos creer que no lo son. Hume, en su investigación sobre el entendimiento humano, lanzaba el siguiente imperativo: sé filósofo, pero en medio de toda tu filosofía, sé hombre. Negaremos el principio de causalidad, pero si empieza a llover yo voy a abrir el paraguas porque si no me mojo. No obstante, la trampa que hace el conocimiento no está en crear para protegernos del caos, sino en hacernos creer que lo creado es una operación exacta, que por tanto no hay caos, que por tanto no hay creación, sino que lo creado estaba ahí de antemano, esperando a que nosotros lo descubriésemos. Y por tanto, la trampa está en borrar todo vestigio que ponga en cuestión esta creencia, en borrar la mirada que nos mira. Cabría entender la diferencia entre la metáfora y el concepto a los que alude Jordi, como la diferencia entre la creación que se sabe móvil y en devenir, y la creación que se cree definitiva. La creación que se hace en medio de algo, que se crea y recrea constantemente, y la creación que tiene principio y fin. Moral.
La moral contra la que se bate Nietzsche consiste precisamente en la operación tramposa del error que proyecta lo viejo sobre lo nuevo, que impone viejos nombres a aquello que no tiene nombre, que no es suficientemente valiente como para afrontar esa diferencia sin identidad o esa mirada que nos mira, el mar, el caos. La moral nos hace ciertamente sobrevivir, sentirnos bien, como en casa, pero al precio de no darnos cuenta de que estábamos viajando, de no ver los nuevos paisajes que hemos visitado. El parágrafo 253 se llama Siempre en casa, y dice Nietzsche, no nos dábamos cuenta de que viajábamos, en cada lugar presumíamos estar en casa, en toda ciudad que visitábamos veíamos Madrid. Nos hemos hecho un mundo habitable, un mundo a medida, dice Nietzsche en el parágrafo 121, pero al precio de no ver el mar. Ciertamente, dice Nietzsche, nadie podría ahora vivir sin estos artículos de fe, y es que los errores podrían estar, dice el parágrafo 121, entre las condiciones de la vida. Los necesitamos para sobrevivir. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué haría una ciencia jovial? La verdad, ahora en sentido extramoral, solo aparece tardíamente, dice Nietzsche. Y aparece como lo que niega esos errores, como lo que se atreve a dudar de sus proposiciones. Pero ¿cómo aparece, si el afán de supervivencia la oculta afanosamente? La verdad se manifiesta en forma de paradojas, cortocircuitos, tropiezos del tinglado del conocimiento o la ciencia. Por ejemplo, la paradoja de tratar de entender el movimiento como sucesión de reposos, como superposición de puntos aislados e inmóviles, dice Nietzsche en el parágrafo 112. La verdad se manifiesta cuando nos damos cuenta de lo paradójico de nuestra operación cognoscitiva. Lo que hace el conocimiento es, como el cinematógrafo, esta era una comparación muy famosa de Bergson, nuestro conocimiento, cuando trata de entender el movimiento, es como el cinematógrafo, es decir, toma instantáneas de la realidad y las pone una al lado del otro, las pone una después de otra para reconstruir artificialmente el movimiento. Como esos libritos de niños en los que si pasamos las páginas muy deprisa, vemos a un caballo galopar, el movimiento no está en ninguna de las páginas, no está en ninguna de las imágenes del caballo, sino en el entre, en el en medio, entre esas páginas. La verdad, más que un contenido, es el agujero, ese entre, que irrumpe en el edificio del conocimiento. Y es una experiencia dolorosa. Claro, sobrevivimos con nuestros errores y cuando irrumpe la verdad, nos duele, nos hiere. Pues acecha el peligro de muerte, la amenaza para la supervivencia. ¿Hasta qué punto tolera la verdad hacerse cuerpo? Se pregunta Nietzsche en el parágrafo 110. ¿Hasta qué punto podremos habitar en esa verdad, en eso innombrable? Habitar sin dirección, sin inscripción o adscripción. Esta es la pregunta, concluye Nietzsche. Este es el experimento de la ciencia jovial. ¿Hasta dónde, hasta qué punto tolera la verdad hacerse cuerpo? Jovial. De ese dolor, no obstante, surge no un placer, pues el placer es un disfrute reglado, pautado, codificado, determinado de antemano. No surge un placer de este dolor, pero sí surge un goce, un gozo. El goce de la ciencia jovial que se atreve a tener vistas al mar, que se deja mirar y no se esconde. Que pregunta quién anda ahí. En el poema de Leopardi que Germán Cano, en su edición de Biblioteca Nueva, introduce en la nota número 14, ya se intuye este goce. Así, entre esta inmensidad, mi pensamiento anhela, y naufragar en esta mar me es dulce, dice Leopardi. El placer, como apunta el parágrafo 123, tiene que ver con un ocio pautado. Leer, coleccionar, ordenar, observar, seguir describiendo, dice Nietzsche. El goce, esta posición entre placer y goce, es una posición que construye Lacan, el psicoanalista Lacan. El goce para Lacan es siempre un plus de gozar. Él lo construye en analogía con la plusvalía de Marx, ¿no? Con el excedente. El goce para Lacan es siempre un plus de gozar, un excedente, algo que no encaja en el placer y que va más allá. Él saca de Freud esta idea del más allá del principio del placer. El goce es lo que va más allá del principio del placer. Es decir, el goce es la respuesta de nuestro cuerpo a la confrontación con ese resto o fleco del que hablábamos al principio. Hacemos una operación para protegernos del caos. Con esa operación científica, cognoscitiva, por ejemplo, experimentamos placer. Pero esa operación no es exacta, deja un resto. Y es con ese resto que nos mira, si somos capaces de afrontarlo,
con el que gozamos. La ciencia construye su edificio, sentimos placer. La verdad irrumpe como agujero, cortocircuito, falla y produce por tanto dolor, incluso miedo. Nos hace preguntarnos hasta dónde podrá llegar la vida con esta verdad, hasta qué punto podrá esta verdad hacerse cuerpo. Pero precisamente por eso, porque es agujero, la verdad también recuerda que está todo por hacer. Es oportunidad para ponerse a crear, para transformar la iluminación y el color de todas las cosas, parágrafo 152, para determinar de nuevo el peso de todas las cosas, parágrafo 269. Y el dolor, así, es la fuente de un gozo. Este es el deseo de verdad. Deseo de verdad, es decir, que no está modelado de antemano. Y deseo de verdad en los dos sentidos. Deseo la verdad como agujero, como los niños en clase, los niños pequeños cuando les dan un ojo en blanco y les dicen, venga, dibujo libre. Los niños se excitan muchísimo porque tienen ese agujero delante para crear lo que quieran, ¿no? No está pautado. Deseo de verdad, de esa verdad como agujero, pero también deseo de verdad en el sentido de que es el deseo genuino, ¿no? Jordi recoge el guante nietzscheano del juego. El niño experimenta placer con el juego de mesa, con el juego pautado, pero goza con el juego que crea para circunscribir el caos del mundo. Después de ir al dentista, el niño, aterrorizado mientras estaba sentado en esa silla de tortura, experiencia del innombrable, juega no obstante con sus muñecos y con el palito que le ha regalado el dentista como premio por haberse portado bien. Solo desde la inocencia de los niños que juegan cabe afrontar este mundo que es caos, este mundo inefable. Solo así cabe experimentarlo desde la alegría, el disfrute, aunque el objeto del juego sea algo terrible, el dentista. Como en la experiencia de lo sublime según Kant, es el dolor el que aquí hace posible, no ya el placer, porque el placer es el placer de lo bello, que no tiene dolor ninguno, sino el goce. En este juego se trata de experimentar, de poner a prueba qué puede una vida, hasta dónde puede ir la vida, hasta qué punto la verdad puede hacerse cuerpo. Es decir, en este juego se inventan nuevas posibilidades de vida.